Irma, ¿cómo ha encajado la condena el fiscal general del Estado? Pues lo que nos dicen fuentes cercanas a la Fiscalía es que el ambiente es de calma, pero también de tristeza. Están sorprendidos, sabían que era una posibilidad, pero desde luego no es la que esperaban. Son fiscales, creen en la justicia y están expectantes por conocer la sentencia y sus argumentos. García Ortiz está tranquilo, lo que nos dicen también es que ha recibido al equipo en su despacho, que por allí han pasado muchos fiscales, nos dicen que ha habido muchos abrazos, aplausos, pero también caras de tristeza. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? Porque, Irma, falta conocer la sentencia y falta saber si el fiscal general del Estado la recurre. Eso es, la sentencia tiene que estar publicada para que ese fallo sea efectivo y la inhabilitación se haga efectiva. A partir de ahí, García Ortiz tiene 20 días para presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, algo que tiene pocas posibilidades de prosperar y, si no prospera, podría recurrir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos, alegando lo que considere según los argumentos de la sentencia. Ese recurso no es suspensivo, la inhabilitación seguiría vigente, aunque García Ortiz podría solicitar medidas cautelares para que la condena se suspenda hasta que se resuelva el recurso. Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Le agradezco que atienda la llamada de la cadena SER. Hasta ahora la Unión Progresista de Fiscales estaba estudiando lo que ha sucedido hoy, el fallo por el que se inhabilita al fiscal general del Estado. ¿Cuál es la lectura que hacen desde la UPF? Déjeme, por favor, que mis primeras palabras, y lo hago con enorme responsabilidad como presidente de Unión Progresista de Fiscales, sean de afecto, de cariño y de respeto profundo a nuestro fiscal general del Estado. Déjeme decirle a la sociedad que para nosotros ha afrontado este proceso con una dignidad y una serenidad que solo están al alcance de quienes creen en el servicio público por encima de sí mismos. Déjenme decirles que ha soportado una presión brutal, sin perder en ningún momento ni la compostura ni el compromiso con la institución. Y por eso quiere transmitirle a él y a la sociedad que para nosotros no está solo, que quienes trabajamos en la justicia, quienes conocemos su trayectoria y su integridad, sentimos que esta condena nos golpea también a nosotros. Y decimos esto porque ha actuado como un auténtico escudo, como un paraguas que ha protegido al conjunto de la carrera fiscal. No ha intentado trasladar responsabilidades ni ha señalado a terceros y ha asumido él solo un peso que en realidad era colectivo, sabiendo que la institución estaba siendo cuestionado a través de su figura, y eso no lo hace cualquiera. Así que, dicho esto, le digo que para mí es uno de los días más tristes de mi carrera profesional. Le veo muy dolido, muy tocado. Pues jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional. Y déjenme que les diga, y yo entiendo que ustedes son analistas políticos, no lo entiendan como que yo les digo a ustedes, pero para mí, quien vea esto únicamente con gafas políticas, comete un grave error y además incurre en un desconocimiento de lo que significa el Estado de Derecho. Las consecuencias, señoras y señores que me están escuchando, de esta condena no solo afectan al fiscal general, van a afectar al día a día de la justicia y sobre todo a la seguridad con la que un fiscal podrá tomar decisiones mañana en cualquier juzgado de España. Los que estuvimos en el juicio, y yo lo estuve, y yo he seguido con mucha atención el juicio, somos también juristas. Yo tengo afecto al fiscal general, pero soy jurista. Y les digo hoy que no encontramos un solo elemento probatorio que permita sostener esta condena en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Pero entonces tenemos que asumir que el Tribunal Supremo de España ha condenado e inhabilitado al fiscal general del Estado sin pruebas. Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia. ¿Cree que entonces ha hado lawfare, condenar a un inocente sin pruebas?
Mire, yo lo que sí que le puedo decir es que nos parece muy grave, y lo decimos con responsabilidad institucional, que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica. Recordemos todos que el Supremo actúa en primera y única instancia, no hay apelación, no hay una segunda lectura. La esencia misma de la presunción de inocencia en un Estado de Derecho está en la motivación de las sentencias. Privar al condenado y privar a la sociedad española durante días o semanas de esa explicación es un gravísimo error que causa un enorme daño adicional al afectado y a la institución. Esas decisiones, en opinión de UPF, alejan a la ciudadanía de la justicia, generan desasosiego y alimentan una sensación peligrosísima de opacidad. El respeto institucional no está reñido con decir claramente que hoy se ha producido un fallo procedimental que erosiona la confianza pública. ¿Cree que ha sido un fallo o cree que ha sido una decisión? Es una decisión de la que tenemos que conocer la motivación. Y fíjense otra cosa también, creo que lo han dicho ustedes, Aimar, sí. Esta decisión del Tribunal Supremo no solo cuestiona la credibilidad profesional del fiscal general y de sus colaboradores, cuestiona también la labor de todos los fiscales y de profesionales de la comunicación que verificaron hechos y contrastaron información. Por tanto, el mensaje que se está enviando hoy sin motivación en una sociedad democrática es que informar con veracidad, desmentir un bulo, defender la verdad institucional puede convertirse en un riesgo penal que ha llevado a la condena sin motivación a día de hoy contra el fiscal general del Estado. Si esto cree usted que a mí no me preocupa, le digo que me preocupa muchísimo y que esto provoca un daño no solo individual, sino estructural. Pero usted entiende, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que ahora mismo haya ciudadanos en su casa que estén aterrados pensando: el presidente de una de las mayores asociaciones de fiscales nos está diciendo que el Tribunal Supremo ha sido capaz de condenar al fiscal general del Estado sin pruebas. ¿Qué podrán hacer con cualquiera de nosotros? Lo que me quiero dirigir a la sociedad española es que, lo reconozco, estamos tocados los fiscales, pero no estamos hundidos. Somos una institución fuerte, orgullosa de su función y consciente de su responsabilidad. Ustedes lo han dicho también. Esto es un debate también si los fiscales somos o debemos ser un apéndice de los jueces y tribunales. Y no lo debemos ser. Pero no porque los fiscales seamos más, sino para que el sistema funcione bien. A los tribunales también les interesa que somos autónomos. No nos vamos a rendir, vamos a pelear y no vamos a ser un apéndice de los jueces y tribunales. No sería bueno para la justicia. No vamos a renunciar a nuestra misión, vamos a seguir defendiendo la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, y se lo digo hoy, que es uno de los días más tristes de mi carrera. ¿Ustedes creen que se ha jugado en el tablero de la Fiscalía un partido entre el Tribunal Supremo y el Gobierno? ¿Una embestida del sector conservador de la Judicatura contra el Gobierno? Pues quien haga esa lectura y que lo haya visto así, comete un gravísimo error, Aimar, porque esto no va... El gobierno de Pedro Sánchez algún día terminará y vendrá otro, pero el daño que se hace hoy a la justicia y a la Fiscalía, eso va a tardar mucho en levantarse. ¿Ha podido hablar con García Ortiz? Pues le he mandado un mensaje, pero me da tanto apuro cómo lo estará pasando un hombre al que respeto y aprecio, que no me he atrevido a llamarle, Aimar. No me he atrevido porque me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Entonces, por eso he querido que mis primeras palabras fueran para él, para su familia, para sus amigos, para sus colaboradores, porque es que, además es que es una buena persona, es que lo es, porque yo le conozco. Y bueno, pues hay días que son pesadilla, y esto me parece que es una pesadilla que nos va a acompañar muchos días. ¿Entiende que haya fiscales que digan: si mañana me lo proponen a mí, yo no lo voy a coger? Después de lo que acabo de ver, no voy a coger. Lo entendería perfectamente. Inés Herreros, buenas noches. Buenas noches. Vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué lectura hace usted del fallo del Tribunal Supremo que condena e inhabilita al fiscal general del Estado? Bueno, eso no se puede hacer en un titular.
Bueno, en primer lugar, si me permites, yo creo que lo que sí quería en primer lugar es explicar desde qué espacio hablo. Yo soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y en el Consejo General del Poder Judicial está conformado por miembros vocales que pertenecen a la carrera judicial y otros que no pertenecemos a la carrera judicial. Y usted yo en no concreto, es jueza. Es que soy fiscal. Claro, por eso. Y por eso, lo tanto, el corporativismo de la judicatura ya le queda fuera. Exactamente. Esa es la idea, ¿no?, de los vocales que no somos judiciales, es buscar ese contrapeso para que la visión de esa forma de hacer, o sea, de gobernar el Poder Judicial no sea desde el corporativismo, así que fuera del corporativismo es desde donde voy a hablar, en fin, como representante pública y desde mi vocalía del Consejo General del Poder Judicial. Y a partir de ahí, desde ese punto, ¿cuál es su lectura de la condena al fiscal general del Estado, la inhabilitación por 2 años del fiscal general del Estado? A ver, yo creo que en primer lugar lo que tendríamos es, yo creo que se ha producido una situación de divorcio de la sociedad en el ámbito de la justicia como no hemos visto nunca. Es verdad que ya íbamos viendo una desafección que se ha ido produciendo a lo largo de los años, pero ahora ya la desafección yo creo que ha llegado a un punto máximo. Y yo creo que una sociedad responsable, una sociedad democrática no puede obviar este tema y ya no podemos utilizar palabras vacías como es respetamos las resoluciones judiciales o creemos que se pueden criticar o cuando se apela a la independencia judicial como si fuese un concepto vacío para taparlo todo y para servir de escudo. Yo creo que ya estamos en otro momento y que yo creo que la sociedad española tiene que ser una sociedad madura para poder hacer frente a esta desafección. Sin embargo, yo creo que en primer lugar el día de hoy yo creo que es especialmente desapacible porque no tenemos una resolución judicial, no tenemos una sentencia, no conocemos cuál es la fundamentación, lo único que conocemos es un fallo, es una condena. ¿Y eso en qué sitio nos coloca? Nos coloca casi en una ficción como si fuésemos un Estado no democrático en el que no se fundamentan las resoluciones judiciales porque es en este momento en el que estamos viviendo todos y además en el momento que decirte una sociedad de la inmediación como es la que vivimos evidentemente pues impide probablemente que el fiscal general del Estado pueda defenderse o que el resto podamos valorar la argumentación. Lo que tenemos es lo que nos han es adelantado el fallo que es condenatorio y lo que hemos llegado es pues al resultado del choque de trenes que estamos viendo y que hemos visto durante casi más de un año, ¿no?, que son como dos trenes, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, 2 altas instituciones, han ido chocando y yo creo que tenemos pues el resultado esperable, que es el que nos da la física, que cuando 2 cuerpos chocan siempre sale más desfavorecido el que menos poder tiene. Y en este caso es la Fiscalía General del Estado. Efectivamente. Con lo que supone eso, o sea, la Fiscalía General del Estado forma parte del Consejo General del Poder Judicial y aquí tenemos un ecosistema que yo creo que esto se ha producido como, digamos que es un poco, porque insisto, que creo que tenemos que hablar de forma madura y responsable y de forma crítica, utilizando la sana crítica para hablar todo esto y creo que claro, hay un montón de condicionantes cuando se produce, digamos, lo que parece que es la tormenta perfecta, va unido a casi todos los condicionantes que se perciben en nuestra sociedad y en nuestra democracia y que están afectando a la propia democracia. Tenemos los bulos, en fin, tenemos una disparidad de criterios que hemos estado viendo entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo en cuestiones tan importantes como es, por ejemplo, fue la ley de solo sí es sí, en los criterios que había que utilizar otra vez o también en el tema de la amnistía. Vocal, le pregunta a Pedro Jiménez, periodista de Tribunales de la cadena SER. Lo has mencionado, Inés, antes un poco de pasada, pero ¿cómo queda con esta sentencia o con este fallo, porque no conocemos los argumentos, ese papel de contrapeso de la Fiscalía en el Poder Judicial? Porque, claro, esto es un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, pero claro, atenta directamente contra todo el cuerpo de fiscales, ¿no? Claro, la Fiscalía General del Estado forma parte del forma parte del Poder Judicial, ¿no? En la medida en la que, por un lado, supone que somos funcionarios públicos que nos dedicamos a perseguir el delito y en que, quiero decirte, que se ha producido una desafección también en ese sentido, que yo creo que también es importante hacer referencia a que por primera vez no tenemos solamente lo que tenemos es una situación en la que la forma de administrar justicia se ha separado en cierto modo de la percepción normalizada de la comprensión del derecho por parte de la ciudadanía media, pero también está ocurriendo con miembros de la carrera judicial o de la carrera fiscal, más en el caso de la carrera fiscal, que se dedican a la persecución de los delitos por un lado y por otro lado también a realizar ese contrapeso. ¿Y debería haber dimitido antes el fiscal general?
Bueno, yo creo que la postura que mantenía era la de defender a la institución hasta el último momento, y luego también es verdad que nos encontramos ante un procedimiento que ha estado que ha sumado un montón de singularidades, ¿no? Que no es, digamos, no era un proceso al uso que fuese contundente, donde estuviésemos hablando de un delito en el que hubiese unas pruebas, unos indicios suficientes. Estamos hablando de otra cosa, que es la que nos ha traído quizás a esta situación tan polarizada socialmente. Isabel Vega. Además de esa polarización y esa desafección de la que hablaba, el juicio ha evidenciado cierta fractura dentro de la propia Fiscalía, ya no solo entre la Fiscalía Superior de Madrid y la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Superior y la provincial, sino es que entre los fiscales, se ha producido una división ante preguntas como la que formulaba Pedro Jiménez de si el fiscal tendría que haberse apartado del puesto o no. ¿Hasta qué punto hay percepción de ruptura dentro de los fiscales? ¿Hasta qué punto hay polarización también dentro de las propias organizaciones de fiscales? Teníamos una asociación de acusación popular en el juicio. ¿Cómo está la situación? Bueno, en primer lugar, lo que es evidente es que cuando se fuerzan las costuras, te saltan muchas cosas y se producen muchas... nos encontramos en una situación, pues claro, cada uno tenía su opinión sobre si debía haber dimitido, si no debía haber dimitido. La percepción que tengo es que ha habido un apoyo mayoritario al fiscal general del Estado, y además una situación en la que muchos compañeros y muchas compañeras se han puesto en el mismo lugar. Es importante además también que precisemos otra cosa, que esto del fiscal general del Estado no empieza ahora. Recordemos que en el año 2022 y después en el año 2023 un informe del Consejo General del Poder Judicial declaró inidóneo al fiscal general del Estado en base a un montón de informaciones que no eran ciertas, y lo puedo decir tranquilamente, porque entonces yo era presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, hice una columna en su momento desmintiendo cada una de las aseveraciones que se hacían en ese informe. Pareció que no importó, y ese informe ya quedó como parte de esa inidoneidad del fiscal general del Estado, y que formaba parte de esos vocales o de esas fuerzas conservadoras que intentaron desde el primer momento acabar con él. Por cierto, que el Consejo que lo emitió, ese informe, tenía el mandato caducado. Sí. Estaba en funciones, tenía mandato caducado. Claro, y lo que nos podemos preguntar es también, quiero decirte, desde el primer momento también había una percepción dentro de la propia carrera fiscal, porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, representa a una escuela, digamos, de juristas muy comprometidos con la dignidad de la persona y sobre todo con llevar el Estado de Derecho a todas las capas sociales. Eso era una cosa que era muy conocida, porque ya son prácticamente casi 2 generaciones las que han ido creciendo desde el punto de vista jurídico, pues al albur, al lado de Álvaro García, con lo cual era una cosa que se conocía y que parece desde el primer momento que no sentó bien que una persona con ese perfil o con ese compromiso con los derechos humanos fuera fiscal general del Estado. Le pregunta Irene Dorta, periodista del País. Hola, Inés. A mí me gustaría saber cómo cree que queda después de este juicio la relación de los periodistas con las fuentes, si cree que esta sentencia puede afectar a la relación que nosotros tenemos con muchos de las personas que circulan en el mundo jurídico, y a falta de conocer, por supuesto, la argumentación de la sentencia, pero si cree que de lo que se ha visto en el juicio puede haber algún perjuicio para nuestro trabajo diario. No me cabe la más mínima duda, porque eso es una cosa que se habla con bastante frecuencia en el seno de la carrera fiscal, y también muchos compañeros de la carrera judicial. Esto afecta sin duda a la relación con los medios y a la relación de confianza. No tengo ninguna duda que sí es así, y además me consta que ustedes también lo están viviendo de esa forma. Entre los propios jueces, entre los propios fiscales, ¿hay desafección ahora mismo? Sí, sin duda que la hay. Por eso yo creo que una sociedad, lo decía, que yo creo que esto debe abordarse con todas las herramientas democráticas que tenemos, pero por supuesto con la sana crítica, y yo creo que haciéndonos cargo de que esto es una situación que es dura. Hemos leído un voto particular que fue muy duro, y ahora tenemos también anunciados 2 votos particulares. Habrá que leer los razonamientos jurídicos, pero es evidente que yo creo que ya no se puede, ya no podemos obviar o no podemos no mirar pues esta situación en la que nos encontramos, y que yo creo que de ordinario siempre se ha ido tapando con ese latiguillo de la independencia judicial, porque la independencia judicial es un concepto hermosísimo, un concepto potentísimo, pero que debe ser utilizado y ser interpretado desde su forma más profunda. Vocal, le pregunto abiertamente, ¿cree que hay una parte de la judicatura que le está echando un pulso al gobierno?
Eso quiero decir, no estoy en esos, no estoy en ese criterio. Estoy mirándolo desde otro prisma, que es cómo afecta a la prestación del servicio público de la justicia y sobre todo en la relación que tiene con la ciudadanía. Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Palomera. Bueno, yo creo que a mí el cuerpo me pide lo primero hacer una reivindicación del buen periodismo y de las lecciones de periodismo que dieron 6 de nuestros compañeros que declararon en ese juicio, empezando por José Precedo, continuando por José Manuel Romero, por Miguel Ángel Campos y algún otro, que hicieron una buena distinción de lo que es el buen periodismo, el periodismo con rigor, y que tiene que contrastar las informaciones y los documentos que llegan a sus manos y no hacer caso de intoxicaciones de las fábricas de bulos que están instaladas en la Puerta del Sol, y distinguirse de aquellos que a la primera filtración lanzan una información sin la más mínima comprobación. Esto vaya por delante, porque creo que también conviene hablar de periodismo al hilo de la sentencia o del fallo que hoy hemos conocido contra el fiscal general del Estado. Luego, a mí me ha llamado poderosamente la atención, imagino que a mucha gente también, el día que se ha elegido, porque efectivamente hoy nos ha sorprendido que se conociera el fallo coincidiendo con el 50 aniversario del 20N, de la muerte del dictador, como si alguien nos quisiera recordar quiénes y cómo siguen mandando en este país. Y da un poco de miedo, sinceramente. Da un poco de miedo porque yo también estoy deseando leer la sentencia. No sé cómo se puede condenar a alguien sobre el que no se ha encontrado ninguna prueba que certifique su culpabilidad, y habiendo los testimonios que hemos escuchado a lo largo del juicio de media docena de compañeros, entre otros también algunos fiscales, diciendo que el correo no salió de allí. Y por lo tanto, ardo en interés por leer esa sentencia. Y luego, yo creo que el objetivo no es el fiscal general del Estado. El objetivo es el presidente del Gobierno, lo ha sido desde el minuto 1, y la derecha política, judicial y mediática de este país ha decidido hace mucho tiempo que o con los votos o con las togas Pedro Sánchez tiene que salir de la Moncloa. La fecha, claves. Irene Dorta, periodista del País. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Se suma a la mesa de Hora 25. ¿Por qué se ha adelantado el fallo, Dorta? Bueno, y una de las cosas que nos decían en el tribunal es que al cambiarse la ponencia de manos, esto iba a saberse de una manera u otra, porque al final no solo trabajan los 7 magistrados en la sentencia, sino que también trabaja todo el equipo de letrados que tiene el tribunal. Entonces, al cambiarse de Susana Polo, que es progresista, a Andrés Martínez... Y que era la encargada de redactar esta sentencia. Claro, lo que pasa es que la mayoría no estaba de acuerdo con ella. Que era la encargada de redactar la sentencia, y cambiar de manos a Andrés Martínez Arrieta, que es el presidente, se iba a presuponer que al no tener esa sentencia una redactora progresista, pues el fallo podía ser condenatorio. Entonces, para evitar este tipo de filtraciones o de especulaciones, los magistrados han preferido directamente adelantar el fallo y no la sentencia. Víctor, tu lectura. Mira, yo me estaba escuchando la conversación y Juanma tenía muy claro que iba a ser condenado. Para mí ha sido una sorpresa. Yo, desde que leí el voto particular del juez Palomo, que se oponía a la apertura del juicio oral, me parecía un voto particular muy contundente. Y me parecía muy difícil, a la luz de cómo se ha desarrollado el juicio oral y lo que hemos podido ver. Es cierto que en el derecho penal es muy importante la inmediatez, pero en cualquier caso, aunque no se haya retransmitido en directo, hemos vivido el juicio, digamos, de una manera muy cercana en primer plano. Entonces yo tengo realmente curiosidad, no literaria como Juanma, pero tengo mucha curiosidad jurídica por ver cómo se construye esta sentencia. Luego, el que salga el fallo sin la sentencia, a mí me parece una irresponsabilidad. Yo entiendo el problema de las filtraciones, pero esta no es una sentencia cualquiera. Y yo creo que el que tengamos que estar elucubrando sobre el contenido que da, el contenido que tiene que
que quebrar con la presunción de inocencia. No sabemos cuánto tiempo y creo que esta espiral especulativa puede hacer mucho daño, muchísimo daño. Creo que ante un litigio de estas características el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, tendría que asumir la responsabilidad institucional de darnos la motivación del fallo, junto con este. Y no se ha hecho. Luego, respecto a una cuestión que ha comentado Mariano, yo ya a Aimar en otras ocasiones le he dicho que hay que romper con la credibilidad de la imparcialidad judicial es algo que no se puede tolerar en un Estado de Derecho, porque es una piedra clave de nuestra convivencia. Ahora bien, la crítica a las sentencias judiciales y la crítica a las sentencias del Supremo, la crítica razonada y la crítica con base en el estudio de las mismas es absolutamente fundamental, porque es que el Poder Judicial es un poder del Estado, como es un poder el Ejecutivo y como es un poder legislativo. Y los procesos son públicos y las sentencias son públicas, y podemos ser, no es mi caso, pero se puede ser lego en derecho, claro, y perfectamente tener una opinión sobre, además, en este caso concreto, que no es un caso especialmente complejo desde el punto de vista técnico, porque aquí lo realmente difícil de construir va a ser el relato de los hechos probados. Y eso cualquier persona que tenga una especial o que haya seguido con especial atención este proceso puede tener una opinión sobre ello y se puede formar una opinión a través de la lectura de la sentencia. Pero es muy importante también controlar al Poder Judicial y al Tribunal Supremo y controlarlo a través de la opinión pública. Y luego otra cosa, Aimar, que creo que hay que empezar a distinguir. Cuando se habla de politización de la justicia, cuando se tilda a la corporación judicial en su conjunto de ideologizada, creo que no estamos distinguiendo entre lo que son los jueces y lo que es el Tribunal Supremo. Yo creo que hay miles de jueces, yo trato con jueces y voy a la escuela judicial a dar clase, no creo que podamos poner en duda la imparcialidad en ninguna manera. Ahora bien, dada la politización de las asociaciones judiciales, dada la politización del Consejo General del Poder Judicial, y luego, tomando en consideración que el Consejo General del Poder Judicial es determinante para la composición posterior de no solo del Tribunal Supremo, sino de otros órganos jurisdiccionales de apelación o tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera, pues obviamente tenemos que fiscalizar de una manera diferente y estar muy atentos. Esto no significa que estemos negando su imparcialidad ni su independencia, pero creo que este caso concreto requiere un sentido crítico muy alto por parte de la opinión pública, que habrá que tenerlo obviamente sobre la sentencia. Por eso yo necesito leer esa sentencia. Y hay una cuestión, Víctor, que la ciudadanía, los que somos, no te voy a decir legos, pero no somos juristas, pero sí tenemos claro un principio básico, que es indubio pro reo. Esto quiere decir que en el caso de que exista una duda razonable sobre la culpabilidad de un acusado, hay que resolver a su favor. Y esto es que es la base, la madre del cordero de nuestro sistema. Y sobre esto se cimienta todo. Y en el juicio no hemos visto nada que inculpara de forma clara, evidente e incuestionable al fiscal general del Estado. Lo que nos tienen que decir estos magistrados, estos 5 magistrados, es que porque para ellos está fuera de toda duda razonable que el fiscal general del Estado cometió estos hechos constitutivos del delito de revelación de secretos. ¿Y por qué esos hechos son delito? También lo tiene que explicar. Márquez, papelón el que tiene ahora mismo el gobierno, que tiene que nombrar a un nuevo fiscal general del Estado con este precedente. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la persona que te va a decir que sí después de lo que acaba de pasar? Papelón que tiene ahí el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es una sentencia que no va a perjudicar al gobierno, Esta sentencia tiene una trascendencia pública muy fuerte, no solo por el caso del fiscal general del Estado, sino porque es un caso conectado con Isabel Díaz Ayuso y con su pareja, que ha escondido ingresos a Hacienda. Yo creo que el gobierno efectivamente podrá tener algún problema, que creo que no lo va a tener, para nombrar a un fiscal general. Vamos, yo de hecho incluso conozco algunos candidatos personalmente. Bueno, posibles candidatos, no son que algunos fiscales que lo podrían hacer. Pero al gobierno esta sentencia, después de lo que le hemos visto, esta sentencia no le viene mal. Esta es del tipo de sentencia que a cierto electorado que no es precisamente socialista,
pues bueno, pues lo pone tenso, porque hemos visto lo que ha ocurrido y la manera de condenar a una persona y la relación que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que Isabel Díaz Ayuso ya se ha librado de 3. En la anterior se cargó al presidente del Partido Popular, en esta al fiscal general del Estado, y tiene una tercera más allá, que fue la de su padre, de la que también se libró, afortunadamente sin víctima política ni judicial. Claro, esto lo ve al menos medio país. Al menos medio país, no se pierde en el tecnicismo judicial. Medio país está viendo que el novio de Isabel Díaz Ayuso ha defraudado Hacienda, o iba a confesar que había defraudado Hacienda, y que tiene unos ingresos extraordinarios, que acaba de comprarse un ático, y ahora por defender esto se carga el fiscal general del Estado. Bueno, mira. La gente hace también unos razonamientos sencillos, por eso digo yo que el gobierno no lo tiene muy difícil. A ver, esa lectura es verdad que a lo largo del día de hoy se ha hecho. En el ámbito parlamentario yo no lo veo tan claro, porque además hay una acumulación de circunstancias en absoluto favorables para el gobierno, ¿no? Que son los casos que afectan a Ábalos, Cerdán, Koldo, y esto es un durísimo golpe, se mire como se mire. Aunque no haya razones o no veamos razones para este fallo que hoy nos han desvelado. ¿Tú no crees que lo de hoy puede hacer que el electorado progresista cierre filas, diga, estamos ante un... No quiero utilizar la palabra... estamos ante algo que viene por parte de la derecha judicial y cierra filas? ¿Puedes entrecomillar algo de lo que ha dicho Yone Belarra en este programa? Golpe judicial... Pregunto, yo no digo nada, pregunto. A mí me parece que es un golpe al gobierno, clarísimamente, lo he dicho, es un golpe al gobierno. Además que se viene fraguando desde que empezó esta legislatura, pero también en la anterior. Es que nos olvidamos de las cosas que han pasado en este país desde que se constituyó el primer gobierno de coalición. Es que el Tribunal Constitucional intentó paralizar la tramitación de una ley en el Congreso de los Diputados hace 5 años.